En esta ocasión pudimos cultivar nuestros conocimientos en el recorrido al Museo Arquidiocesano, el Archivo Arquidiocesano y la Catedral Basílica Menor Inmaculada Concepción. Estos espectaculares sitios se encuentran ubicados en la Avenida 4, frente a la Plaza Bolívar. El Museo Arquidiocesano de Mérida, Monseñor Antonio Ramón Silva García, se ha ubicado en diferentes espacios. Desde su fundación en 1911 estuvo al lado de la Curia Episcopal, en la misma manzana donde está la catedral, hasta el 25 de noviembre de 1928, cuando se organizó y se reinauguró en uno de los salones del Palacio Arzobispal, situado en lo que hoy en día es el Centro Pastoral Monseñor Salas y el estacionamiento de la calle 23. En 1931 se trasladó a un salón del Palacio Arzobispal, ubicado en el ala izquierda del claustro, donde permaneció hasta el año 1995, cuando se trasladó a su actual sede en la antigua Capilla del Sagrario, entre el Palacio Arzobispal y la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. Nuestro recorrido comenzó con una cálida bienvenida por parte de Gabriel, quien fue nuestro guía en esta oportunidad. Apenas entrando, pudimos apreciar la colección de campanas, piezas de alto valor histórico, ya que allí se encuentra la campana Ave María, segunda campana más antigua en el mundo, que data del año 909. Y también yace la campana San Pedro, que es la tercera más antigua, correspondiente al año 912. En la primera sala se exhibe una exposición itinerante que cambia cada cierto tiempo para no quedar estancada. En esta ocasión se encuentra allí una exposición que gira en torno a la figura de San Benito de Palermo, este sambo de la historia religiosa al que se le rinde tanto culto, especialmente acá en Mérida. En la colección se exhibe una muestra etnográfica de lo que es este culto para pueblos como Timotes, Mucuchíes, Pueblo Llano y Chachopo. La exposición consta de algunos trajes típicos originales que se usan en la rendición del culto, así como también una escultura de San Benito y varias muestras pictóricas alusivas a esta temática, como por ejemplo la muestra del baile del Cebucán. La curaduría de esta sala estuvo a cargo de la profesora Mayualila Rivas, quien es también investigadora del museo. Todas estas piezas se disponen de una forma específica, creando esa conexión entre unas y otras, y generando ese sentido en cuanto a la cultura popular. La temática de la segunda sala, la cual forma parte de la colección permanente, se basa en la muestra de los nacimientos del mundo, representados en pequeñas esculturas que reposan en vitrinas. Al fondo de esta sala se encuentra un retablo, o más bien un altar, con tres figuras, la Inmaculada Concepción, San Jacinto y San José. Las tres imágenes están restauradas, pero conservan su policromía original. Por su parte, también pudimos apreciar algunas pinturas de Iván Belsky, quien fue el pintor de la catedral, junto con Marcos Marino. Por otro lado, observamos un vitral de Monseñor Baltasar Porras, con simbología arzobispal. En cuanto a la curaduría, sí existe ese discurso continuo que enlaza todas las obras y evoca ese discurso coherente. La tercera sala es una sala arqueológica que rompe un poco con ese esquema religioso por el que habíamos pasado. En esta sala se muestran los restos de algunos seres vivos, específicamente la prolongación nasal de un pez espada, la piel de una anaconda, que proviene de Barinas, el cráneo de un caimán proveniente del río Orinoco y también el cráneo de un jaguar. Por su parte, también pudimos observar la muestra arqueológica de piezas nacionales prehispánicas, que vendrían siendo las necesidades estéticas que tenían los indígenas, como por ejemplo la Venus. Aunado a esto, se encuentra un cuerpo momificado en una vitrina, del cual hablaremos un poco más detalladamente a continuación. La momia. A fines de 1922, el presbítero Héctor Morales, sacerdote de Pueblo Nuevo del Sur, participó el obispo de Mérida, Monseñor Antonio Ramón Silva García, que en una cueva de alumbre de la aldea La Ovejera había un cadáver incorrupto, a manera de momia. Siguiendo instrucciones del obispo, hizo el traslado del cadáver momificado, desde la cueva hasta el pueblo. El 5 de julio de 1923, la envió al vicario de Lagunillas, quien la hizo llegar a Mérida. La llamaban la India Mechuda.
según estudios realizados, se puede deducir una edad aproximada entre los 20 a 25 años, de sexo masculino, del grupo mongoloide, con una estatura de aproximadamente 1,40 centímetros. El cuerpo se encuentra flexionado, con las rodillas debajo del mentón. En la espalda se observa una ligera rotación de las vértebras hacia el lado izquierdo, y la cabeza, desprendida a nivel de las vértebras cervicales, está inclinada hacia el mismo lado. En la cabeza se observan rastros del cuero cabelludo. La piel es de color marrón rojizo, dura y acartonada, presentando en algunas partes evidencia del tejido que cubrió el cuerpo. No se encontraron traumatismos ni patologías que sugieran la causa de la muerte del individuo, así como tampoco evidencia de que el cadáver haya sido eviscerado, por lo cual se deduce que su momificación se debe a procesos naturales presentes en las cuevas con alto contenido de alumbre, que permite el disecamiento de los tejidos del cuerpo. Este hecho y la presencia de otros cadáveres con las mismas características eran conocidos por los pobladores y formaría parte de sus prácticas mortuorias. Por otra parte, también visitamos el Archivo Arquidiocesano de Mérida, que es una dependencia del Arzobispado de Mérida, creada por el obispo Antonio Ramón Silva García en Pastoral el 11 de junio de 1905. El archivo se nutre constantemente según las disposiciones eclesiásticas respectivas de los registros parroquiales, de la documentación de la curia arzobispal y de las donaciones. Además, se encuentra adscrito al Departamento de Patrimonio Histórico y Artístico de la Conferencia Episcopal Venezolana y a la Asociación Venezolana de Archiveros Eclesiásticos. La colección del archivo incluye registros de bautismo, matrimonio y también la muerte y entierro, y otras ordenanzas de 1654 hasta 2013 para las parroquias bajo la Arquidiócesis de Mérida. Estos registros parroquiales se han conservado relativamente bien. En general, están en buenas condiciones para extraer información genealógica. A su vez, en nuestra visita estuvo incluida la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. Nuestro guía allí fue el Señor Jesús, quien con mucho entusiasmo nos explicó sobre muchos aspectos importantes acerca de la catedral. Los orígenes de la catedral se remontan al siglo XVIII, cuando fue dedicada a la Inmaculada Concepción por el obispo Fray Juan Ramos de Lora. Hasta comienzos del siglo XIX era un modesto recinto que se trató de convertir en un edificio de grandes dimensiones entre 1805 y 1944, pero múltiples terremotos impidieron ese cometido. En 1945, el arquitecto Manuel Mujica Millán proyecta una edificación acorde a los requisitos de la urbe. Su arquitectura combina estilos renacentistas y góticos con una fachada neoclásica. La nueva catedral será inaugurada en 1958 por los 400 años de la ciudad, a pesar de no estar concluida. Desde entonces se ha convertido en uno de los edificios religiosos más característicos de Venezuela. En 1980 fue declarada Patrimonio Nacional. Después fue elevada a Basílica Menor por el Papa Juan Pablo II en el año 1991. Está formada por una planta en forma de cruz latina, con 5 naves y una gran cúpula. En la nave central, su techo es de 2 aguas, de pares, nudos y tirantes. Los laterales están cubiertos por bóvedas y 6 cúpulas pequeñas. Las pinturas fueron hechas por el artista ucraniano Iván Belsky y los dibujos por Mario Pietroniro. El rosetón que se encuentra al fondo de la nave central es un escudo de la ciudad de Mérida, conmemorativo de los 400 años de su fundación. También posee una imagen de la Virgen de la Manzana, tallada en piedra en el sur de Alemania en el siglo XIV. Esta se encuentra en una cripta subterránea en donde también reposan los cuerpos de algunos personajes religiosos relevantes, como los restos de San Clemente Mártir, donados por el Papa Pío VI en 1794, al segundo obispo de Mérida, Monseñor Cándido Torrijos. El escultor español Manuel de la Fuente realizó los escudos de los diferentes prelados merideños, detalles en la sillería del coro, los apóstoles del púlpito y los ángeles que coronan a la Virgen María, así como la obra El Cristo de las Multitudes.
Así también, esta catedral alberga una rica colección de imágenes religiosas, de gran valor histórico y artístico, como, por ejemplo, la Virgen de la Inmaculada Concepción, siendo la imagen central y más venerada de la catedral. Generalmente se encuentra representada a María sin pecado original, rodeada de ángeles y símbolos religiosos. El Cristo crucificado, que es una imagen de gran tamaño y elaborada, ubicada en el altar mayor. Los santos patronos, que son imágenes de diversos santos como San José, San Pedro, San Pablo y otros patronos locales. También escenas bíblicas, pues las paredes y el techo de la catedral están adornados con frescos y pinturas que presentan escenas de la Biblia, como la resurrección de Cristo y la vida de la Virgen María. O, en tal caso, relieves. La catedral cuenta con numerosos relieves en madera o piedra que representan figuras religiosas o motivos ornamentales. Además de las imágenes, la catedral también cuenta con otros elementos. Las ventanas de la catedral están adornadas con hermosos vitrales de colores que representan escenas bíblicas y simbología religiosa. También pudimos observar algunos púlpitos. Estos elementos arquitectónicos se utilizan para la predicación y suelen estar ricamente decorados con tallas y esculturas. En cuanto al mobiliario, podemos agregar que los bancos, confesionarios y otros muebles litúrgicos suelen ser de madera tallada y dorada. Seguidamente, detallaré un poco sobre la obra El Cristo de las Multitudes, por Manuel de la Fuente. Es la figura del Cristo que se encuentra representado a cuerpo completo, con su postura en la crucifixión y una gestualidad de sufrimiento y sacrificio. La particularidad más relevante es que su cuerpo está compuesto por muchas personas pequeñas. La representación de este Cristo es un símbolo central de sacrificio y redención. Sin embargo, también puede interpretarse como un llamado a la unidad y la conexión entre las personas y lo divino. La inclusión de elementos que representan a las multitudes sugiere la idea de que Cristo está presente para todos, enfatizando la universalidad de su mensaje y de su papel como Salvador. Esta escultura también refleja la piedad popular, donde los feligreses se identifican con la imagen, buscando consuelo y esperanza en su figura. La obra es representativa del arte religioso en América Latina, reflejando la influencia del catolicismo en la cultura venezolana. Fue creada en un periodo en el que la espiritualidad y la devoción pública eran fundamentales para la identidad social. Es importante mencionar que la escultura está elaborada con yeso pintado, con unas dimensiones de 3,70 metros de altura aproximadamente. Su autor es Manuel de la Fuente y data del año 1953. En lo personal, esta representación me parece impresionante por el nivel de detalle que posee y porque la textura misma da una sensación laberíntica al observar los pequeños hombres que conforman el cuerpo de Cristo. No se percibe dónde comienzan o terminan exactamente, y especialmente ese efecto me dejó fascinado. En líneas generales, el recorrido me pareció muy interesante y ameno, pues nos absorbe en este mundo de lo arquitectónico, lo histórico-religioso y lo artístico. Por otro lado, a pesar de que actualmente una parte de la catedral está siendo renovada, me parece que mantienen sus obras en un excelente estado. Toda la experiencia fue muy enriquecedora y me agrada que a través de las clases se fomente el amor por el patrimonio cultural, artístico y arquitectónico y se esté intentando rescatar esto, pues lo nuestro es lo más valioso y lo tenemos aquí, con nosotros.